Recibimos con mucho gozo a los que nos reciben en sus respectivos lugares a través de los medios. Aquí su iglesia Capilla del Rey, como siempre, con el anhelo de que usted reciba palabra de Dios y sea bendecido y edificado. Sin más preámbulos, presentamos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amados, quiero referirme de forma breve, quiero describir un día en la vida de Jesús. Algunos piensan que en la vida diaria, en la gente de fe es perfecta. Piensan que la gente de fe tiene días perfectos. Y yo quiero decirle, oiga bien, que eso es verdad. Pero eso no implica que no haya problema. La vida diaria en la persona de una vida de fe es perfecta. En Cristo estamos completos, es perfecta. Pero hay problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y yo quiero describir un día en la vida de Jesús. Quiero referirme al pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14 y verso 1. Márquelo allí. Quiero describírselo. Antes de que el Señor se manifestara como el Cristo, vino un hombre anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estuvo predicando en el desierto, bautizando para arrepentimiento de pecados a todo aquel que se acercaba. Uno de ellos, Jesús de Nazaret. Cuando Jesús apareció aquel día, aquel histórico día, Juan no quería bautizar a Jesús. Porque dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero la respuesta de Jesús fue, deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Lo que estaba diciendo Jesús era, si los hijos se van a bautizar, yo también. Si los hijos están llamados al bautismo, entonces yo también, aunque no tenía nada de que arrepentirse, porque en él no se halló pecado, nunca. Fue completamente hombre y nunca se halló pecado en él, era completamente Dios. Este hombre, Juan el Bautista, en un momento dado fue preso. Fue preso porque denunció el pecado de quien era el representante del emperador. Herodes tenía representante. Allí estaba Herodes Antipas y Juan el Bautista le señaló su pecado. Aquel hombre estaba viviendo con la mujer de su hermano. Ella se llamaba Herodías. Y un día la hija de Herodías, Salomé, danzó delante de una audiencia entre las cuales Herodes estaba presente. Y Herodes le dijo a Salomé, me gustó tanto tu danza que te concederé lo que tú pidas. Y le hizo promesa, dice la Biblia. Te prometo que te concederé lo que tú pidas.
Y esta jovencita, instruida por su madre, dice el texto bíblico, pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Oiga, énfasis, no fue que pidió que simplemente lo matara, pidió la cabeza en un plato donde pudiera exhibir que Dios no protege a los suyos. Voy a demostrar públicamente que Dios no protege a los suyos. Y dice la Biblia que con tristeza Herodes se lo concedió. Dio órdenes para que Juan el Bautista fuera decapitado. Oiga, después que Juan el Bautista murió, no antes, después, Jesús dio testimonio de él. Jesús dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado alguien, un profeta mayor que Juan. Cuando Jesús dijo esto, se habían levantado cientos de profetas a través de la historia. Muchos de ellos dejaron sus escritos y están ahí en el Antiguo Testamento. Hay un profeta Isaías, hay un Jeremías, hay un Sofonías, hay un Ageo, está Oseas, Malaquías, Zacarías, Ezequiel, Daniel. Algunos le llaman mayores y otros menores, no porque haya diferencia en su importancia y en su calibre, sino porque por la extensión de sus escritos. Pero todos eran profetas. Y este buen día, Jesús dijo, de entre los que han nacido de mujer, no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Está hablando de un profeta que fue decapitado ante la petición de una niña antojada, respondiendo al antojo de una mujer que había sido señalada por su pecado por el profeta, porque ocupaban eran figuras públicas. De muchos de aquellos profetas no murieron en la forma en que murió Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista murió ante el antojo de esta jovencita. ¿Hay en eso deshonra? ¿No fue honrado Juan el Bautista al permitir Dios que muriera ante el simple deseo de la jovencita? Yo quiero decir que la honra que tenía que recibir, la recibió de quien tenía que recibirla. Aquí está diciendo el Señor Jesús, no se levantó un profeta mayor que este. Y Jesús aclaró, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Aún el más pequeñito. ¿Por qué? Juan el Bautista fue de los profetas el más grande, porque fue en cuya boca estuvo la palabra de decir, el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso. Él fue en quien tuvo la encomienda de decir, el reino de los cielos, que fue profetizado desde la antigüedad, de antaño fue dicho, el reino de los cielos vendrá, se establecerá en la tierra, pero no terminará en la tierra. Trasciende las edades, no tiene fin. Pero aquí hay un hombre diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No fue hasta que Jesús comenzó su ministerio que entonces dijo, el reino de los cielos ya llegó y entre vosotros está. Ese día que relata el capítulo 14 de Mateo, comienza con la noticia de que Juan el Bautista, que había estado preso algún tiempo, fue muerto y le trajeron la noticia a Jesús. Y dice el verso 12, llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús.
Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Así comenzó aquel día de Jesús, recibiendo la noticia de la muerte violenta de un siervo de Dios, que por cierto era hasta su pariente, era pariente de Jesús. Pero no porque fuera pariente, porque el apóstol Pablo dijo que aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No se trata de parentesco, se trata de quiénes somos en el Señor. Amén. Eso es todavía superior al parentesco cosanguíneo. Jesús fue impactado por la muerte de este profeta, de este siervo de Dios. Dice que se apartó a un lugar desierto. Jesús buscaba la compañía del Padre, la comunión del Padre. Jesús oraba. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar, no para lamer sus heridas. Oiga bien, Jesús estaba delante de la presencia del Padre, porque solo allí, solo de allí venía su fortaleza, de allí venía su seguridad, de allí venía su capacidad de seguir. Jesús buscaba la presencia del Padre. Jesús oraba. Si hay una de las cosas que caracterizó la vida de Jesús en su ministerio terrenal, fue la oración. Y yo quiero decir, Jesús oraba con intensidad. Y yo veo a Jesús orando en los evangelios en casi cada circunstancia. Ninguna ocasión fue impedimento para orar. Oró recién recibida la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Jesús oró cuando estaba a punto de ser arrestado para ser sacrificado. Jesús oró cuando toda la noche, cuando iba a escoger a sus 12 discípulos. Jesús oró, Jesús oraba. Por cierto, Jesús hizo ministerio en virtud de la oración, en el contexto de la oración. Nosotros decimos, hay que hacer oración en el contexto del ministerio. Jesús hizo ministerio en el contexto de la oración. Jesús oraba y oraba y oraba. Y yo veo allí en la Escritura a siervos de Dios orando en casi cada circunstancia imaginable. Orando cuando estaban alegres y gozosos, orando cuando estaban siendo perseguidos, orando cuando estaban tristes, sumamente tristes. Samuel oró toda la noche, se entristeció cuando Dios le dijo, yo desecho a Saúl, lo desecho por su desobediencia. Y dice que Saúl se entristeció profundamente y se fue a su casa y oró toda la noche. Tristeza no es la razón por la cual se puede dejar de orar. Este hombre oró y Dios le mostró dentro de aquella noche de tristeza, yo tengo a alguien a quien voy a levantar como rey de Israel. Se lo dijo después que había estado orando toda la noche. Jesús oró cuando recibía aquella noticia. Sin embargo, si usted mira el verso siguiente, el día de Jesús siguió con que desarrollándose cuando en el momento de tristeza y de impacto, la multitud lo siguió. Él subió a una barca y fue hasta un lugar desierto, pero la multitud lo siguió. Y Jesús salió a atender la multitud. Cuando estaba allí en aquel lugar desierto, la multitud apeló a él,
le pidió a él, se acercó a él y Jesús salió. Dice, y saliendo Jesús sale. Oiga bien, Jesús sale y atiende a la multitud. Pero lo que me impresiona, que estando en este momento de tristeza, en este momento de dolor en su vida, en este momento que impactó su vida, Jesús tuvo compasión de ellos. Yo quiero decirle, la compasión de Dios por el hombre es permanente. Dios no se muda ni se cambia. Amén. Amén. La compasión del hombre no está limitada a las circunstancias que Jesús esté viviendo. Su compasión no estaba limitada a la experiencia que estaba viviendo. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros, nuestra compasión y nuestro amor se ve limitado, lo limitamos por el momento en que estemos atravesando. Pero Jesús no. Jesús no. Jesús atravesaba por un momento difícil y cuando la multitud, no fueron 2 ni 3, fue una multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire esto, una multitud y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Gloria a Dios. Muchos de ellos nunca le sirvieron. Muchos de ellos nunca le siguieron. Muchos de ellos, no quiero decir cuántos, algunos de ellos tan siquiera nunca agradecieron. De hecho, en una ocasión el texto bíblico es más gráfico cuando decir que sanó a 10 leprosos y solo uno volvió a dar las gracias. Los otros 9 igualmente fueron sanos, pero solo uno volvió a dar las gracias. Porque agradecimiento a Dios no se trata de la magnitud de lo que recibimos. Se puede estar agradecido de Dios por algo que algunos llaman pequeño, o se puede estar desagradecido por algo tan grande como ser libre de una sentencia de muerte, como era tener lepra. No se trata de la magnitud de lo que recibimos, sino del corazón agradecido. Jesús sanó porque tuvo compasión de ellos. Pero algo aquí pasó después, en el día de Jesús. Se hizo tarde. Anochecía ya y no había lugar cercano donde comprar comida para tanta gente. Tenían hambre, era momento de comer y no había lugar y anochecía, no podían regresar a sus respectivos lugares de noche. De hecho, el final del pasaje dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si es cierto que la mujer siempre supera al hombre en número, que es cierto, y contando que quisiéramos decir 3 niños por adulto, haciendo un cálculo conservador, allí había cerca de 25,000 personas. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso fue una sugerencia de los discípulos. Ojo, eran los 12 discípulos. No está hablando de la multitud de los discípulos, está hablando de los 12. Lo que están diciendo los 12 es: la única alternativa aquí es que los despidan. ¿Dónde van a pasar la noche? Eso es problema de ellos. ¿Qué van a comer? Ese es su problema. Despídelos y ellos que resuelvan. Jesús les dijo, quiero llegar a este punto, no tienen necesidad de irse.
no tienen necesidad de irse. Lo que ellos estaban diciendo era, ellos tienen necesidad de irse, porque aquí no van a comer. La respuesta de Jesús fue, no tienen necesidad de irse. Escúchenme bien. Yo podría cerrar este mensaje aquí. Si yo logro dejar plantado bien claro que nunca ninguna circunstancia ameritará irse del lado de Jesús. Amén. Nunca. Ninguna circunstancia ameritará irse del lado de Jesús, porque eso no es una necesidad. Irse del lado de Jesús no es necesidad. Irse del lado de Jesús no satisface ninguna necesidad. Las circunstancias no pueden ser una necesidad de irse de su presencia. Escúcheme bien. No hay nada, no hay absolutamente nada en Jesús, nada en Jesús que nos haga querer irnos de su lado. En Él no hay nada. En Él no hay nada que sugiera que tenemos que irnos de su lado. No hay nada que en su presencia no pueda ser satisfecho. No hay nada en nuestro futuro. No hay absolutamente nada en nuestro futuro que justifique irnos del lado de Jesús. Amén. Nada puede tener la autoridad. Nada puede tener la explicación. Nada puede presentar la razón por la cual alguien se va de la presencia de Jesús. Porque en Él estamos completos. Oiga, lo digo otra vez. En Él estamos completos. Amén. Amén. No hay nada en el futuro que tenga presente la necesidad de irnos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ellos fueron los que dijeron, despáchalo. No podemos atenderlo. Ello fue casi una orden. Fue casi ordenándole a Jesús, despáchalos, porque todas sus opciones estaban cerradas. No hay forma de que atendamos a esta multitud tan grande. Y Jesús lo confrontó con su insuficiencia. Denles ustedes de comer. Y Jesús sabía que ellos no podían darle de comer. Los estaba confrontando con su incapacidad de hacerlo versus su poder, su absoluto poder, que tiene todo poder para atender toda necesidad en un momento dado y en un momento dado. ¿Qué tenemos aquí? Fue la pregunta de Jesús. Pues hay un jovencito que tiene unos pocos de panes y unos pececillos. Pero, ¿qué es eso ante una multitud tan grande? Tráiganlo. Nunca se dijo el nombre del jovencito. Y a pesar de que este relato aparece en los primeros 3 evangelios, su nombre nunca está. Pero yo quiero decirle que el jovencito fue instrumento, porque no había nadie con nada más allí. Al menos el pasaje no lo dice. El jovencito, ignorado por muchos, fue el instrumento que usó el Señor para demostrar que Él no necesita multitud de recursos para tener un gran fruto. Por cierto, Jesús no necesitaba 3 peces ni 5 panecillos, ¿sabes? Ni eso necesitaba. Jesús pudo haber creado aquella multitud de abundancia de comida de la nada. Quien creó cielos y tierra y todo lo que en ellos hay.
quien creó el universo, creó al hombre, creó todo lo que hay bajo el sol. Y no solamente lo creó, todo por Él subsiste. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido fue creado. Eso dice Efesios. Gloria a Dios. Amén. Él es el creador. Jesús podía crear comida de la nada, pero utilizó la pequeñez que tenía disponible el hombre para establecer que de lo pequeño nuestro, su poder no está limitado. Amén. ¿Usted conoce el pasaje? ¿Usted sabe? Tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recortarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, oró. Otra vez Jesús oró. Levantando los ojos al cielo, oró y bendijo. Jesús bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Jesús no le repartió los panes a la multitud, dio los panes a los discípulos. Y los discípulos sirvieron a la multitud. Yo quiero decir aquí, hermano, todo llamado de parte de Dios es para servir, Amén. no para ser servido. Todo llamado de parte de Dios es para servir, dando el ejemplo de quien podía ser servido era Él. Sin embargo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Dándonos ejemplo de que nos sirvamos los unos a los otros por amor. Repartan. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 discípulos y cada uno con una cesta llena que sobró, porque la multitud comió hasta saciarse. ¿Se puede repetir eso? Pues mire, en el próximo capítulo ocurre exactamente lo mismo. Ocurrió exactamente lo mismo. La multitud lo siguió. De nuevo otra vez, multiplicación del recurso que estaba disponible. Panes y peces fueron multiplicados otra vez. Quiero mirar esto desde el punto de vista de los discípulos. ¿Qué aprendieron los discípulos? ¿Qué quería el Señor que aprendieran los discípulos? Porque cuando Dios hace algo, hay gente beneficiándose en todos los planos. Aquí una multitud de gente, oiga bien, no eran discípulos, aquella multitud no era de discípulos, era multitud del pueblo. Y digo otra vez, sanó a los que de ellos estaban enfermos, sin que hubiera garantía de que ellos le iban a seguir. El amor de Dios es así. Así es el amor de Dios. Esto ocurrió otra vez. ¿Qué aprendieron los discípulos? Yo quiero decir que aprendieron los discípulos. Primero, agradece a Dios y usa sabiamente lo que tiene. Agradece a Dios y usa sabiamente lo que tiene. Eso fue lo que hizo él. Eso fue lo que hizo él. Jesús oró, agradeció, bendijo con lo que tenía. Jesús no se lamentó con lo poco que tenía. Jesús agradeció lo que tenía. Lo que tenía a la mano, lo que Dios le había permitido. Oró y bendijo. ¿Qué aprendieron los discípulos? Confía en los recursos ilimitados de Dios. Tu vida es limitada, pero Dios tiene todo poder.
¿Qué aprendieron los discípulos? Agradece y usa sabiamente lo que tiene. ¿Qué aprendieron los discípulos? Que Él tiene todo poder. Que eso no se te olvide. Pero se les olvidó. Se les olvidó porque en el capítulo siguiente, cuando se repite la historia, se vuelven a hacer la pregunta otra vez, ¿qué vamos a hacer ahora? Y el reclamo de Jesús fue, pero ¿no se acuerdan cuando habían 5,000 hombres? Aquellos poquitos de panes, poquitos peces. ¿Ya lo olvidaron? Y un capítulo después, ¿cuánto pasó? No sé, meses. Pues no podemos medir en términos de la ubicación de los capítulos, porque de un capítulo a otro pudieron haber pasado meses, quizá un año, no sé. Pero ¿no recuerdan ustedes aquella vez que estábamos en una situación como esta y oramos y ocurrió una multiplicación? Jesús le estaba diciendo, recuerda, no olvides. Yo quiero decirte, pueblo, recuerda, no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda y no olvides, porque quien lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Amén. Y lo va a hacer otra vez. Y otra vez, y otra vez. ¿Y por cuánto tiempo? Yo no sé, pero lo va a hacer. ¿Por cuánto tiempo? Lo va a hacer. Y cuando haya una necesidad, Dios lo va a hacer. Solo recuerda que nunca será necesario irte del lado del Señor. No tienes necesidad de irte del lado del Señor. Eso no es una necesidad. Necesidad, mantente siempre cercano. Eso es una necesidad. De Él procede toda bendición, de Él procede el entusiasmo, de Él procede el ánimo, de Él procede la provisión, de Él proceden los milagros. Y la era de los milagros no ha pasado. ¿O no? Él sigue haciendo milagros. No tienes necesidad de irte de su lado, a menos que apartes la mirada de Jesús. Oh, y aquí yo quiero terminar. Un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, donde el autor de esta epístola le está hablando a hebreos que eran los que conocían primero la palabra de Dios. Y le está diciendo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció lo propio. ¿Sabe lo que dice ese verso? Que Él mismo tenía los ojos puestos. Puestos los ojos en Jesús, Él es el autor consumador de la fe. Él tenía sus ojos puestos en el propósito. Y por el puesto los ojos en el blanco, en el propósito, soportó la cruz. Dejamos de soportar cuando apartamos nuestra mirada del Señor. Con nuestra mirada apartada del Señor no es posible. Pero con los ojos puestos en Jesús, sí. Por eso nunca habrá necesidad de alejarse de su lado. No hay nada en Él como para dejar que dejemos de desearle. Él es el deseado. Él es el deseado de todas las naciones. Quien le está viendo solo quiere consagrarse cada día más. Quien le está viendo solo quiere alejarse cada día más del pecado. Quien le está viendo solo quiere santificarse en Él. Él es quien santifica. Su palabra santifica.
quien la está viendo solo quiere serle cada día más fiel, porque de Él proceden todas las cosas. De Él proceden todas. Señor amado Jesús. Ay, Señor. Queremos tener nuestra mirada puesta en ti, Padre eterno. Mirándote a ti, oh Dios, somos transformados. Mirándote a ti, somos fortalecidos. Mirándote a ti, se abren todos los recursos. Mirándote a ti, se abren todas las puertas necesarias. Mirándote a ti, Señor, tú haces lo que parece imposible en favor nuestro. Dios mío, guárdanos, Padre eterno, para mantener puesta nuestra mirada en ti hasta aquel día. Hasta aquel día que seamos llamados ante tu presencia. Firmes en ti, oh Dios. Porque tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Fuera de ti no hay más. Señor amado. Señor querido. Yo oro a ti, oh Dios mío, por tu Hijo que hoy está aquí. Por cada uno de los que están aquí, Señor. Dios, aclara sus ojos para ver. Dios mío, que todo engaño de circunstancias, que aclare sus ojos para verte a ti, oh Dios, porque nos es necesario estar a tus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice amén esta palabra? Amén. ¿Quiere dar un aplauso al Señor?